Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Qué gozo es estar juntos nuevamente en esta tarde para abrir el santo libro de Dios. Mientras yo me encomiendo al Señor, ustedes me pueden acompañar en el lugar donde están, inclinando sus rostros o también arrodillándose con este servidor. Les damos la bienvenida a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla en esta hora. Me he de encomendar al Señor. Amantísimo Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. En esta hora venimos confiados ante ti sabiendo que tú eres nuestro Dios, que tú nos has llamado para ser tus hijos y que tú tienes palabras de amor y de paz para tu pueblo. Sabemos que Satanás está airado y hará su guerra final contra el remanente. Pero tú tendrás a un pueblo que no va a doblar sus rodillas, que tan solo se va a mantener leal a ti, aunque le cueste la vida. Y sabemos, Señor, que tu pueblo va a triunfar para vivir contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a ser parte de ese triunfo final. Te encomendamos este servicio en tus manos, pidiéndote una bendición sobre cada persona aquí presente y sobre aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El capítulo de la Biblia que hemos venido estudiando toda esta semana es San Mateo capítulo 24, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Mateo 24, el Señor Jesús nos dice en el versículo 20 y 21, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo hubo desde el principio del mundo, hasta ahora ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
El Señor Jesús en este sermón se está haciendo eco de las palabras de Daniel. Él mismo nos recomienda estudiar al libro del profeta Daniel. En el versículo 15 del capítulo 24, él dice: cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Así que él nos dice que tenemos que estar al pendiente de lo que dice el profeta Daniel, leerlo y estudiarlo. El profeta Daniel también nos habla de este gran tiempo de tribulación como nunca ha habido ni lo habrá. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde entonces, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amigo, amiga que me escuchas, el tema de esta tarde es la liberación del pueblo de Dios. En aquel tiempo de angustia, dijo Daniel, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y comienza diciendo el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es este Miguel que se va a levantar y que viene a defender al pueblo de Dios, que está de parte de los hijos de Dios? El término Miguel o el nombre Miguel, aunque es un nombre muy usado en América Latina, en la Biblia solamente se menciona en dos lugares: en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel se menciona 3 veces el nombre de Miguel. Y aquí se le llama Miguel el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel está mencionado también en capítulos anteriores del libro de Daniel. En el capítulo 10 está mencionado nuevamente Miguel y se le llama el principal príncipe en el versículo 13. Uno de los principales príncipes vino para... ¿Quién es este Miguel que se va a levantar para defender al pueblo de Dios? Muchos creen que Miguel es un arcángel. Y la Biblia le llama a Miguel arcángel. En la teología popular, en la creencia popular, enseñan que hay 4 arcángeles: el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, el arcángel Ariel y el arcángel Rafael. Dicen que son 4 arcángeles. La Biblia, la palabra de Dios, solamente menciona un arcángel y es Miguel, y lo vamos a leer en un momento. A Gabriel se le llama el ángel Gabriel, no arcángel. Ariel
es el nombre en la Biblia de una ciudad. La ciudad de Jerusalén se le llama Ariel, que quiere decir Dios es mi fortaleza. Está mencionada en Isaías 29, pero nunca se aplica el nombre Ariel para un ángel, sino para una ciudad. Y el nombre Rafael no está mencionado en la palabra de Dios. ¿Quién es Miguel entonces? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, se nos dice en el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y entre Satanás y sus ángeles. La guerra en el cielo, sabemos nosotros que fue entre Cristo y Satanás. ¿Por qué entonces se habla de Miguel y sus ángeles? La palabra Miguel, el nombre Miguel, es un nombre hebreo. En hebreo se dice no Miguel, sino Micael. Micael. En inglés, Michael, Miguel, en español. ¿Y qué quiere decir Micael? Él en hebreo significa Dios, así se dice Dios en el idioma hebreo, Él. Micael o Miguel significa quien es igual a Dios. Quien es igual a Dios. Ese es el nombre o el significado del nombre Miguel. El que es igual a Dios y el único que es igual a Dios, según la palabra de Dios, porque desde el principio estaba con Dios y era Dios, y la Biblia dice que Él era igual a Dios, es Cristo. En Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el hecho de que era igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, quien era igual a Dios, Miguel, igual a Dios, se humilló, se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Él es el Dios eterno, existía desde toda la eternidad con Dios. Lo leímos anoche, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Así que ese Dios eterno, Jesucristo, el Hijo de Dios, es a quien la Biblia le llama Miguel. Veamos 1 o 2 pasajes más. Justo antes de Apocalipsis, hay un libro muy cortito que se llama Judas. Judas no fue escrito por Judas el que traicionó a Cristo, sino por el apóstol San Judas. Y dice allí en el versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés,
No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Otra vez, el arcángel Miguel luchando con el diablo, y esta vez el conflicto fue por el cuerpo de Moisés. Moisés, el siervo de Dios, murió, fue enterrado, dice la Biblia, en el monte Nebo, antes de entrar a la tierra prometida. Pero Dios decidió llevarlo al reino de los cielos, resucitarlo. Y Jesucristo bajó del cielo porque Él es la vida y Él es el dador de la vida, en Él está la vida. Y Él bajó del cielo para darle vida a Moisés, resucitarlo y llevarlo con Él. Pero Satanás no quería y se le opuso. Satanás decía: Él es pecador y yo tengo el imperio de la muerte, yo soy el príncipe de este mundo, me pertenece Moisés. Pero Cristo no peleó con él, simplemente le dijo: que el Señor te reprenda, Satanás, porque Moisés había muerto confiando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue el primero a quien Cristo resucitó de los muertos. Sabemos que está vivo y que Cristo ganó la batalla sobre el cuerpo de Moisés contra el diablo, porque Moisés se le apareció al Señor Jesús sobre el monte de la transfiguración junto con Elías, hablando con él. Moisés y Elías bajaron del cielo para hablar con Jesús en el monte de la transfiguración. Lo interesante de este pasaje es que dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Aquí se le llama a Miguel el arcángel. Esa es otra palabrita interesante. Arcángel. La palabra ángel ustedes la entienden, un ángel. Pero ¿qué quiere decir arcángel? Arcángel no es un tipo de ángel. En la Biblia se mencionan ángeles, serafines y querubines, pero solo se menciona un arcángel, Miguel, el que es igual a Dios. Y la palabra arcángel no quiere decir un ángel. ¿Saben lo que quiere decir? Jefe de los ángeles. Arc viene de argé en griego, y ángel, arc o arcángel, con J, arcángel, argé, que quiere decir cabeza, jefe supremo. El que dirige a todos los ángeles del cielo. Eso es lo que quiere decir la palabra arcángel, y hay uno solo, el que es igual a Dios, es Cristo. Es Cristo, es que va a levantar para defender a su pueblo. En el final esta noche vamos a ver el tema que lleva por título Rescate desde Orión, y vamos a ver cómo el Hijo de Dios va a venir a rescatar a su pueblo. Justamente hablando de eso, en Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer un versículo muy conocido. Vamos a leer en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Allí vamos a ver sin lugar a dudas quién es el arcángel, porque lo dice la palabra de Dios. Dice el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Así que aquí se dice que Cristo mismo, el Señor mismo, es el arcángel. Va a descender del cielo con voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Habiendo dejado en claro que Jesús es el único que es igual a Dios, y por favor, no vayan a malentender, Cristo es el arcángel, no un arcángel. ¿Está claro, verdad? Él no es un ángel, Él es el jefe de los ángeles. No es un ser creado, no es un ángel o una criatura creada por Dios. Él existió desde toda la eternidad junto con el Padre, porque es de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Es el Hijo eterno del Dios eterno. Es uno con el Padre. Vamos entonces a volver al libro de Daniel. Ya sabemos quién es Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, Daniel 12:1. El gran príncipe se le llama, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ya hemos estudiado nosotros en estos últimos temas sobre ese tiempo de angustia, sobre esa gran tribulación. Y sabemos que lo que va a desatar la persecución contra el pueblo de Dios, de parte del diablo, esa persecución va a ser contra los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 12:17. El dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el diablo va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Ya estudiamos esta mañana sobre la marca de la bestia. Pero ¿qué dice Dios en medio de esa gran tribulación que va a venir? Esa hora de prueba que va a venir sobre todos los habitantes de la tierra, donde tendrán que escoger entre servir al Dios creador, guardando su santo sábado, o servir a la criatura, a la bestia, al hombre de pecado, al hijo de perdición, guardando el día de reposo impuesto por este poder, el domingo. Y todos los habitantes de la tierra tendrán que hacer una decisión en favor de Cristo o en favor del anticristo. Esa tribulación que vendrá se hará grave, porque la bestia va a tener autoridad sobre todos los habitantes de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, y esto lo estudiamos esta mañana. Apocalipsis 13 nos dice en el versículo 7, y a la bestia se le permitió, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? También lo vimos esta semana. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente, la guerra va a ser
contra los que guardan los mandamientos de Dios. Se le permitió, Apocalipsis 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya leímos en Daniel 12:1 que Miguel se va a levantar para defender a su pueblo, a los que están escritos en el libro. Y aquí dice que todos los habitantes de la tierra van a adorar a la bestia, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que, amigo, amiga, que me escuchas, si tu nombre está en el libro de la vida y te mantienes fiel a Dios, tú vas a ser defendido por Miguel, porque él se levantará para defender a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, hay que ser fiel, hay que perseverar hasta el fin. ¿Cómo se logra que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿De qué manera nuestro nombre se registra en el libro de la vida? ¿Cuántos de los que están aquí están seguros de que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Y los demás no están seguros? ¿Cómo podemos saber si nuestro nombre está en el libro de la vida? Todos nosotros nacemos en un mundo de pecado. Venimos de padres pecadores. Somos pecadores. La Biblia dice la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Para nosotros condenarnos, no tenemos que hacer absolutamente nada. Estamos condenados por ser pecadores. San Juan en el capítulo 3 nos dice cómo nosotros podemos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida y tener vida eterna. Dice San Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero todo aquel que no cree en Él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nuestro nombre se escribe en el libro de la vida cuando nosotros creemos en Jesús, cuando le recibimos. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando nacimos, fuimos registrados en el libro de registros de nacimiento de la ciudad donde nacimos. Ese libro de registro de nacimientos, cuando uno necesita demostrar quién es y cuándo nació, va allí y buscan en el folio del libro donde están anotados los nacimientos y certifican que su nombre fue anotado cuando usted nació, que su padre es fulano de tal, que su madre es fulana de tal y que usted nació en tal lugar en tal fecha. Y le extienden un certificado de nacimiento. Pero para darle un certificado de nacimiento, su nombre tiene que estar escrito ¿dónde? En el libro de registro, en el libro del registro de los nacimientos.
Yo sé que hay mucha gente que quizás nació en el campo, nació en la selva o nació en la montaña y no los registraron. No pueden conseguir documentos. Y ustedes saben qué problema es, ¿verdad? Tienen que ir y finalmente lograr que los anoten primero para entonces poderles dar una partida, un certificado de nacimiento. Ese es el nacimiento físico, el nacimiento en esta tierra. Pero si nosotros queremos ser ciudadanos, no del Perú o de México, de Estados Unidos solamente, sino si queremos ser ciudadanos del reino celestial y poder entrar al reino de los cielos, tenemos que tener nuestro nombre registrado en el nombre de los nacimientos en el cielo. Pero no es el nacimiento físico. Vamos a leerlo. San Juan, ahí mismo donde tenemos abierto en el capítulo 3. San Juan 3, versículo 3, Jesús respondió y dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Así que si tú naces solamente de la carne es físicamente. Esto dijo: el que es nacido de la carne, ¿qué cosa es? Carne es. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Estamos entendiendo ahora? Hay un libro de registro en la tierra y hay un libro de registro de nacimientos en el cielo. Y para entrar al reino de los cielos, tiene que estar mi nombre escrito en el libro de la vida del cielo. Ahora, ¿de qué manera yo puedo nacer del Espíritu? San Juan capítulo 1. Aquí nos habla acerca de ese Jesús que vino a este mundo. Dice el versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. El primer engendramiento cuando somos concebidos es de carne, de voluntad de varón, de sangre. Y aunque no querramos pensar en eso, pero es así. Todos nosotros vinimos a este mundo por un deseo carnal de un hombre. Así fuimos concebidos. Cada persona, cada criatura que es engendrada en este mundo es engendrada por voluntad de varón, por un deseo carnal de un hombre que da como resultado
una concepción. Ese es nacer de carne. Y lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Es carne. Por eso traemos el pecado, porque en pecado fuimos concebidos. Ahora, nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo recibiendo a Cristo, dice él. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y son engendrados no de carne, sino del Espíritu Santo. En el momento en que yo recibo a Jesús, en el momento en que yo creo en Él y digo, Señor, creo en ti, te recibo, entra en mí, el Señor engendra en nosotros un nuevo ser. Nacemos de nuevo por el Espíritu Santo, y como todo engendramiento, así el físico como el espiritual, primero viene la concepción, el ser engendrados, y luego viene el parto, el nacimiento. En el caso de los niños, toma 9 meses desde el momento en que somos engendrados hasta el momento que vemos la luz. Normalmente 9, a veces son 8, a veces son 7 meses, ¿no es cierto?, para los niños que nacen antes. En el caso del engendramiento espiritual, primero viene la fe, primero yo creo, recibo al Señor. Y entonces el Señor va formando en mí una nueva criatura, se va gestando el bebé espiritual hasta el día del parto. El día del parto es cuando el bebé nace del agua. Así como en el nacimiento físico, el niño nace del agua porque se revienta la bolsa de agua en el vientre de su madre y el niño sale del agua. En el caso espiritual, también Cristo dijo que para nacer del Espíritu hay que nacer del agua. ¿Y cuál es el nacimiento del agua espiritualmente hablando? ¿Cuál es? El bautismo, lo que nosotros vimos hoy en el río. Todas esas almas que nacieron de nuevo a través del bautismo. En el momento del nacimiento, el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Ese es el certificado de nacimiento. Y para entrar al reino de los cielos, hay que nacer de nuevo, dijo el Señor Jesús. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, no puedes entrar al reino de los cielos. Ahora, en el caso espiritual, hay un problema. No es problema, es una realidad espiritual. Como el nacimiento espiritual es por voluntad y decisión de aceptar a Cristo, no es obligado. En el nacimiento físico, el bebé que nace no tiene nada que opinar. Él ni pide que lo engendren, ni pide nacer, simplemente sucede por voluntad de un hombre y una mujer. Pero en el nacimiento espiritual yo tengo que querer, yo tengo que aceptar al Señor, yo tengo que recibirle, tengo que decirle, Señor, reconozco que soy carnal, que soy pecador, no quiero seguir siendo así, quiero que tú me cambies, que tú me transformes. Te acepto, Señor, entra en mi vida y haz tú el milagro. Es por decisión propia, lo que hablábamos la otra noche, cuando hablábamos del libre albedrío, que Dios dio al hombre libertad de escoger. Ahora, como el nuevo nacimiento es libre, en el sentido de que yo escojo recibir al Señor, escuchen bien esto ahora. Si yo quiero que mi nombre se mantenga en el libro de la vida,
yo tengo que permitir al Señor que gobierne mi vida, que Él sea mi Dios. Tengo que servirle, obedecerle y permitir que el Señor cambie mi ser para que un día yo pueda vivir en el reino de los cielos. Tengo que vencer el pecado. Y esa victoria la da el Señor, pero yo tengo que querer. Yo tengo que desear dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Porque al reino de los cielos, dice la Biblia, no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación o mentira o pecado. Solamente los obedientes entrarán al reino de los cielos. Dios echó al diablo del cielo y a los ángeles que estaban con él por rebeldes y desobedientes a su ley. Dios echó a Adán y a Eva del jardín del Edén por un pecado, desobediente a la palabra de Dios. Y Él no va a llevar al reino de los cielos a gente desobediente que no quiera hacer su voluntad. Pero tenemos que aprender a obedecer aquí en la tierra. Aquí es donde aprendemos. Y Dios no va a arriesgarse a llevar al reino de los cielos que realmente no haya confiado en Él y le haya permitido vivir en su vida y darle la victoria sobre el pecado. Para mantener nuestro nombre en el libro de la vida tenemos que ser vencedores en la lucha contra el mal. Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, amigos, para que mi nombre permanezca en el libro de la vida, dice allí, al que venciere, yo le daré vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que, para poder entrar al reino de los cielos, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Pero también Romanos 10:13 dice, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. También hay que creer, pero hay que invocar el nombre del Señor. Pero en tercer lugar, lo tenemos escrito en la pizarra detrás. Es el título de toda nuestra semana. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que para ser salvo hay que creer, hay que invocar el nombre de Dios, pero también hay que perseverar, hay que ser vencedor. Al que venciere, yo le daré vestiduras blancas. Y las vestiduras blancas representan el carácter de los hijos de Dios. Anoche hablamos del sello de Dios. Y yo sé que algunos anotaron, les dije que les iba a dar las 3 P's del sello de Dios, pero solo les di 2. Ahora les voy a dar la tercera. Para tener el sello de Dios en la frente, ese sello simboliza que somos posesión de Dios, que le pertenecemos. Le hemos aceptado, le rendimos nuestra vida, creemos en Él y estamos dispuestos a obedecerle. Esa es la primera P, pertenecemos a Dios. La segunda P, el sello de Dios es un sello de protección. El Señor lo pone para proteger a sus hijos. Cuando venga la destrucción, cuando vengan las plagas, cuando venga el tiempo de angustia, los que tengan el sello de Dios
serán protegidos. Pero la tercera P de Dios representa perfección. Perfección. El que reciba el sello de Dios habrá logrado victoria sobre sus defectos de carácter, sobre todo pecado, sobre toda tentación. Por la gracia de Cristo tendrá una vida perfecta de obediencia al Señor. Leamos Apocalipsis 14. Si ustedes comparan Apocalipsis 14 con Apocalipsis 7, que habla del sello de Dios que estudiamos anoche, en Apocalipsis 7:3 dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El grupo de los sellados se llama el grupo de los 144,000. Y ahora vayan a Apocalipsis 14. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. La voz que oí era como el sonido de un gran trueno. Era arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Notaron? Los que tengan el nombre de Dios en su frente, el sello del Dios vivo. Porque recuerden que el sello de Dios lleva el nombre de Dios. El sello de Dios en la frente representa el carácter de Dios en sus vidas. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Escuchen esto, porque lo que voy a decir ahora es muy solemne y muy importante. Antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, se va a cerrar la puerta de la gracia, la oportunidad de salvación sobre la raza humana. El tiempo de misericordia, el tiempo de prueba, va a terminar antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Ahora mismo se está efectuando el juicio en el cielo. Se están viendo los registros del cielo. Se abre el libro de la vida donde están los nombres de todos aquellos que alguna vez aceptaron al Señor, cuyos nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero luego se compara esos nombres con los registros que están en el cielo, para ver si esa persona que aceptó al Señor siguió en los caminos del Señor y perseveró en los caminos del Señor, a ver si realmente permitió a Dios ser el Dios de su vida y le obedeció. Cuando se miran esos registros, se muestra si esa persona cuyo nombre está en el libro de la vida perseveró hasta el fin de sus días. Y si perseveró hasta el fin y logró la victoria a través de Cristo, su nombre queda en el libro de la vida. Pero si no logró la victoria, si después de haber aceptado al Señor
se volvió al mundo, se volvió al pecado y dijo, ya no quiero saber más nada de Dios. Y dejó la senda de Dios, dejó de serle fiel y no perseveró hasta el fin. Su nombre es borrado del libro de la vida. Cuando Cristo termine de hacer ese juicio en el cielo, Él va a salir del santuario y va a pronunciar estas solemnes palabras. Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que Cristo va a decir, el que es justo, que siga siendo justo. Y el que es inmundo, que siga siendo inmundo. Yo vengo pronto y traigo mi recompensa. Cuando Jesús viene, ya trae su recompensa. Ya trae su galardón, ya viene a recompensar a cada uno según sea su obra. Por lo tanto, el juicio ya terminó, porque ya quedó determinado quién va a recibir la recompensa de vida eterna y quién va a recibir la paga de perdición. Estamos entendiendo que hay un juicio antes de la venida del Señor y que cuando termine ese juicio, cada caso va a quedar decidido para vida o para muerte. Aquellos cuyos nombres hayan quedado en el libro de la vida, el Señor Jesús se levanta para venir a defender a su pueblo. Y este juicio comenzó en el año 1844, según la profecía de Daniel 8:14. Comenzó por los muertos. El primero que fue juzgado fue Abel, el primer muerto en esta tierra. Y de ahí en adelante el juicio ha ido viendo el nombre de cada persona que alguna vez tuvo su nombre escrito en el libro de la vida. Los demás, los que nunca tuvieron su nombre escrito en el libro de la vida, ya están condenados, no necesitan ser juzgados, dice la Biblia, porque no creyeron, no tuvieron salvación porque no quisieron la salvación que Dios ofrece. Rechazaron la vida eterna. Ellos serán juzgados durante el milenio para darles su recompensa al final de esos 1000 años en que los justos han de juzgar a los impíos. El juicio comenzó en 1844 y ha seguido. Pero va a comenzar el juicio de los vivos. Y lo que va a decidir el destino de cada habitante en el planeta, cuando seamos juzgados, la generación que esté viva aquí, va a ser si tenemos el sello de Dios o si tenemos la marca de la bestia. Porque esa es la última prueba por la cual van a pasar los seres humanos, si adoran a Dios o si adoran a la bestia. Y cuando hayamos pasado por esa prueba y salgamos vencedores, entonces el Señor coloca su sello sobre cada uno de nosotros y dice: el que es justo siga siendo justo, el que es obediente obedecerá para siempre, el que es injusto siga siendo injusto y el que es rebelde seguirá rebelde para siempre. En medio de esa gran tribulación que estará el pueblo de Dios, se va a demostrar quién realmente le es fiel a Dios. Ahí se va a ver quién es quién. Ahí se va a ver si estamos dispuestos a servir a Dios, cueste lo que cueste. Como Job. Job dijo: aunque me matare, en él confiaré, y no blasfemó contra Dios.
Para eso Dios permite la tribulación, para que su pueblo pueda pasar por esa prueba y salir victorioso. Y miren lo que va a suceder. Según Apocalipsis 13, primero se va a dar esa ley, haciendo de el domingo la marca de la bestia obligatorio, y va a hacer, dice aquí, que todos los habitantes de la tierra reciban esa marca en la frente o en la mano. Y el que no la reciba no va a poder comprar ni vender. Y finalmente se va a dar un decreto para mandar a matar a todos los que no reciban la señal de autoridad de la bestia, el falso día de descanso. Cuando eso suceda, los hijos de Dios van a pasar momentos muy difíciles. Los echarán de sus trabajos por negarse a trabajar el sábado. Les quitarán sus derechos por estar en violación a la ley, cuando el domingo se ha impuesto por ley. Sus familias, muchos se van a volver en contra de ellos. Tendremos que salir del sistema, porque no vamos a poder comprar ni vender. Todo eso está en Apocalipsis 13. Tendremos que salir. Cristo dijo: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Tendremos que salir de las ciudades, irnos a vivir a lugares apartados. Y llegará el momento cuando Dios, que va a haber retirado su mano de los habitantes de esta tierra, porque el Espíritu Santo se habrá ido de esta tierra, ya no intercede más porque se cerró el juicio, ya no hay oportunidad de salvación. Este mundo va a quedar sumido en las manos de Satanás, y él va a traer una desgracia tan grande en esta tierra como nunca jamás ha habido. Las plagas van a comenzar a caer y los impíos le van a echar la culpa a los que guardan los mandamientos de Dios de ser los culpables de todas esas calamidades. Y finalmente se promulgará un decreto en el cual se permitirá matar a todos aquellos que no guarden el domingo. Déjenme leerles aquí del conflicto de los siglos, cómo describe ese momento tan difícil por el cual tendrán que pasar los hijos de Dios. Página 647 del conflicto de los siglos, dice así: terrible será la crisis que vendrá sobre todo el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y obedezcan la ley que establece el domingo como día de reposo. Todos que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 16. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la marca
o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, ese decreto que mandará matar a todos los hijos de Dios, primero comenzará la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo lo sé? Porque Apocalipsis 13 habla de otra bestia, otro poder, que es los Estados Unidos de Norteamérica y que va a cooperar con la bestia romana, el poder romano, para perseguir al pueblo de Dios. Y luego se dará un decreto de muerte. Déjenme leerles. Página 673 del conflicto. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas se hayan unido con las autoridades civiles, con el gobierno, para imponer la observancia del domingo por ley, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular y obedecer la ley establecida, convertirá a esa pequeña minoría en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y a la anarquía. Ese mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1900 años atrás por los príncipes del pueblo. Dijo el astuto Caifás: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación se pierda. Este mismo argumento se usará contra la minoría que insiste en guardar el sábado en lugar del día establecido por la ley, el domingo. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las más severas penas y autorice al pueblo para que después de pasado cierto tiempo los mate. Leyes severas, penalidades, serán echados en la cárcel, serán llevados ante los tribunales los que guarden los mandamientos de Dios, y finalmente se dará un decreto que pasado cierto tiempo permita al pueblo, a la gente, a matar a los que guardan el sábado de Jehová. Eso es lo que enseña Apocalipsis capítulo 13, y todas las palabras del Señor se cumplirán. Será entonces con el pueblo de Dios. Escuchen. Cuando el decreto promulgado por los diversos gobernantes de las naciones contra los que observan los mandamientos de Dios suspenda la protección legal y las garantías del gobierno para los que desobedezcan la ley y los abandone en manos de los que tratan de aniquilarlos,
el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en pequeños grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugios en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de la época de Cristo que tuvieron que huir, como los cristianos de la Edad Media que se refugiaron en los valles del Piamonte. Los hijos de Dios en el tiempo del fin convertirán los lugares elevados de la tierra en santuario suyo y darán gracias a Dios por las fortalezas de rocas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas las clases, pequeños y grandes, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará para socorrerlos. ¿Olvidará el Señor a su pueblo en esa hora de angustia? ¿Se olvidó acaso Dios del fiel Noé? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó acaso de Lot cuando cayó fuego del cielo? ¿Se olvidó de José cuando estaba en Egipto? ¿Se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel era matarlo? ¿Se olvidó del profeta Jeremías cuando fue echado en un oscuro y húmedo pozo? ¿Se olvidó acaso de los 3 jóvenes hebreos cuando se negaron a adorar la imagen y fueron echados en el horno de fuego? No, Dios no se olvida de sus hijos. Aunque los enemigos los arrojen en la cárcel, las paredes de las cárceles no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Los ángeles de Dios acudirán a las solitarias, traerán luz y paz del cielo. Aquel que conoce las debilidades, que ve todas las pruebas, que está por encima de todos los poderes de la tierra, enviará a sus ángeles para proteger a sus hijos. Ángeles traerán el alimento a aquellos que están escondidos en las montañas, en las cavernas y las cuevas de la tierra. Y cuando los malos traten de destruirlos, algunos se van a adelantar a la fecha dada en el decreto y van a tratar de matarlos de antemano, pero Dios no lo va a permitir. Miren lo que dice: algunos tratarán de adelantarse a la fecha del decreto, pero ángeles de Dios se aparecerán como poderosos guerreros y defenderán al pueblo del Señor. No podrán destruirlos. Los centinelas celestiales, páginas 6, 8, 9 del conflicto. Los centinelas celestiales fieles a su cometido vigilan, por más que un decreto general ha fijado la fecha en que los observadores de los mandamientos de Dios puedan ser muertos. Sus enemigos en algunos lugares se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo señalado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel hijo de Dios. Algunos son atacados al huir de las ciudades y los pueblos,
pero las armas levantadas contra ellos caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros poderosos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios va a defender a sus hijos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se acerca la fecha del decreto. ¿Qué va a pasar cuando llegue la fecha señalada, donde los seres humanos puedan quitarle la vida a los que guardan los mandamientos de Dios? En nuestro próximo tema vamos a ver el tema titulado Rescate desde Orión. El Señor va a venir a rescatar a su pueblo y vamos a ver cómo va a ser esa gran liberación final. Les leo un versículo donde nos dice algo maravilloso. Y para eso vamos de vuelta a nuestro pasaje central de toda la semana. San Mateo capítulo 24. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En nuestro próximo tema vamos a ver cómo el sol se va a oscurecer, cómo la luna no va a dar su resplandor y cómo las potencias de los cielos serán conmovidas. Y vamos a ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles. Y amigo, amiga que me escuchas, si ahora que nadie nos está persiguiendo, ahora que nadie nos está echando en la cárcel, nos está amenazando con quitarnos a nuestros hijos, con llevarnos ante las autoridades, si ahora que todavía no estamos en esa prueba tan grande, vienen pruebas pequeñitas y le fallamos al Señor. Si ahora cuando nos dicen, te tienes que presentar a trabajar, porque si no pierdes tu trabajo. Y bueno, ¿y qué voy a hacer? No puedo perder mi trabajo. ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer frente a mis responsabilidades si pierdo mi trabajo? Y cedemos. Ahora, cuando nadie nos está amenazando con quitarnos la vida, el Señor permite que vengan pequeñas pruebas. Y a veces sin ni siquiera ninguna prueba, simplemente por conveniencia, no guardamos el sábado. Llegan las horas del Santo Sábado y nos encuentra haciendo otras cosas y no recibiendo el sábado del Señor. Cada minuto del sábado es sagrado. Y para quebrantar el mandamiento del sábado, no hace falta irse a trabajar el sábado a las 11 de la mañana a la hora del culto. Con un minuto después de la puesta del sol, que no guardamos el sábado, ya hemos transgredido el mandamiento de Dios. ¿Cómo entonces, si ahora que nos vienen pequeñas pruebas no podemos pasar la prueba, cómo será entonces cuando venga la gran prueba final de la ley dominical? Cuando las leyes estén en contra de nosotros,
Dice el profeta Jeremías: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué será cuando corras con los de a caballo? Si cuando estaba bajito el río Jordán te andabas ahogando, cuando el agua te llegaba a los tobillos, te estabas ahogando, ¿qué será cuando el agua te llegue a las narices? ¿Qué será en la inundación del Jordán, en la persecución que viene? Yo te invito, amigo, amiga que me escuchas, que le sirvas al Señor hoy y le seas fiel hoy, porque lo que estás haciendo hoy es lo que vas a hacer entonces. Algunos dicen: cuando venga ese tiempo, ahí sí yo me voy a consagrar al Señor, ahí sí yo le voy a ser fiel. ¿Cómo crees que le vas a ser fiel entonces si no le eres fiel ahora? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Que el Señor Jesús te bendiga.